Entonces, el día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado a transistores de efecto de campo. Entonces, pues tengo entendido que ya ustedes han trabajado algo de este tipo de transistores, pero nosotros nos vamos a enfocar a una familia particularmente que son los MOSFETs y los IGBTs. Entonces, quisiera saber de estos dos, ustedes que han tenido la oportunidad de trabajar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? Alguien que por favor me dé señales de vida a ver si me escuchan o no. Sí, señor ingeniero. Bueno, entonces, en esta parte de este curso vamos a trabajar lo que son dos transistores muy importantes van a ser la base de una serie de aplicaciones que vamos a ir trabajando de aquí en adelante. De igual manera, en aplicaciones más puntuales en lo que va a ser la electrónica industrial el próximo semestre. Entonces, de manera muy rápida, vamos a hablar de los MOSFETs y de los IGBTs. Pero de estos dos voy a dar una explicación muy rápida porque el objetivo como tal el día de hoy es trabajar todo lo relacionado a lo que son los inversores. Entonces, de igual manera, el día de hoy vamos a trabajar lo que son los inversores. ¿Por qué? Porque digamos que una de las primeras aplicaciones que nosotros vamos a hacer tanto con IGBTs como con MOSFETs van a ser los inversores. Entonces, por eso preguntaba, quisiera saber qué han trabajado ustedes de MOSFETs, de IGBTs, si los han trabajado sí o no, han trabajado inversores, algún tipo de inversor. Entonces, me gustaría saber eso, pues para tener presente eso para lo que voy a hablar el día de hoy. Ay, muchachos, ¿por qué están tan tímidos? ¿Sí me escucharon o no? Sí, ingeniero. Bueno, pues digamos que en cuanto a una característica de los MOSFET sería que su respuesta es muchísimo más rápida en comparación de los demás transistores. Bueno, sí, esa es una de las grandes ventajas. ¿Qué más? Mm, mm, Algo de la impedancia que tiene una impedancia más elevada ¿Con qué? con los demás. O sea, la impedancia de entrada de los MOSFET es mucho más elevada que los demás. Bueno, entonces, lo que quiero que tengan presente por ahora únicamente es que este tipo de transistores tienen características muy importantes, tales como principalmente las corrientes y los voltajes que ellos son capaces de tolerar. Es decir, esto quiero hacer énfasis es en esta parte. Entonces, arranquemos. El día de hoy, entonces, vamos a hacer una reseña general, ¿sí? Yo voy a hablar de manera muy general de lo que son los MOSFET. Entonces, ya saben que los MOSFET es un tipo de transistor, es igual que un transistor de efecto de campo, sino que su característica adicional es que tiene asociado a su unión NPNP o PNPN, ¿sí? Tradicionalmente una aleación de óxido de algún tipo de metal, de óxido de plata, de óxido de hierro. Entonces, ellos internamente traen este tipo de aleaciones, lo cual permite que ellos internamente puedan manejar grandes cantidades de voltaje y de corriente.
Y de igual manera que su activación y desactivación sea también con corrientes y voltajes relativamente bajos. ¿A qué voy con esto? Que sencillamente este tipo de transistores con esta propiedad de la asociación de un óxido de metal permite que ellos internamente su conmutación y su activación pues sean con niveles de tensión y de corriente supremamente bajos. Bueno, entonces al igual que los transistores de efecto de campo y los bipolares, pues entonces tenemos MOSFETs de tipo de canal N y de canal P, de acuerdo a la constitución interna. Entonces estos MOSFETs se caracterizan principalmente es por el rango de potencia, de energía que puedan manejar y de los voltajes que ellos pueden soportar, por decirlo de esta manera. Entonces tenemos los de canal N, que son MOSFETs que pueden manejar desde aproximadamente 1.5 kilovoltios a 8 amperios hasta 24 voltios, ¿sí? Y en este caso también hasta más o menos 429 amperios. ¿A qué voy con esto? Entonces podemos manejar muy, relativamente muy altas potencias a muy altas corrientes. Ya ahorita les quiero mostrar una gráfica en la cual se especifica ya todo lo que son la familia de los tiristores y de los MOSFETs, en la cual vamos a poder observar cuál es el rango de potencias y de corrientes, ¿sí? Una cosa que más que quiero aclarar en el caso de los MOSFETs y de los IGBT, son semiconductores de potencia que pueden switchear o que pueden conmutar a muy, pero muy altas frecuencias, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los tiristores que ya estuvimos hablando. Entonces, los tiristores pueden conmutar, digamos que casi de manera estable hasta más o menos 1 kHz o menos. Mientras que los MOSFETs y los IGBTs son semiconductores los cuales pueden conmutar aún a mucha más frecuencia, ¿sí? Que los tiristores. Por ejemplo, en el orden de los 5 kilohertz, 10 kilohertz, 20 kilohertz, lo cual es muy versátil para diferentes tipos de aplicaciones, principalmente en todo lo relacionado a la conversión de energía, que eso es lo que vamos a trabajar hoy inicialmente con los inversores y en otros cursos vamos a trabajar estos semiconductores es para todo lo relacionado a conversores de energía. Entonces, observemos acá, entonces, retomo, los MOSFET de canal N se caracterizan por manejar más o menos 5 kilovoltios, ¿sí? Los de canal P pueden manejar hasta más o menos 250 voltios, hasta aproximadamente 110 amperios, que quiere decir que manejan muy, pero muy altas corrientes, ¿sí? Al igual que los transistores convencionales o bipolares que ustedes manejan, ellos tienen tres terminales. Entonces, estos tres terminales están caracterizados principalmente por dos terminales de conducción y un terminal netamente de polarización o activación de dicho transistor. Entonces acá, ya ahorita vamos a ver en la figura que aquí tenemos básicamente los tres terminales. Entonces, si pueden observar aquí la gráfica. Si me están escuchando, muchachos, que es que no, Sí, hoy señor. mi internet hoy ha presentado problemas, entonces me avisan cualquier cosa si no me escuchan. Entonces, este es el diagrama clásico de un MOSFET de canal tipo N. Entonces, la clave o la pista para que ustedes identifiquen la diferencia entre uno canal N y un canal P es que deben acordarse, por ejemplo, de los bipolares, que en el caso de los bipolares, los NPN, ¿se acuerdan que la flecha que entraba hacia la base nos indicaba que era de tipo NPN, ¿cierto? En este caso, esta misma flecha en los MOSFETs nos va a indicar que es de tipo o de canal N, ¿sí? Entonces, ojo con la flecha que entra que nos dice que es de canal N
y de igual manera la posición del diodo Zener. Entonces, aquí lo que nos decía, perdón, en el documento es que en esta figura, la 4.9, es decir, esta, ¿qué tenemos ahí? Aquí tenemos eso en que un diodo que está en paralelo entre los terminales drain y source, ¿sí? De aquí en adelante entonces los vamos a llamar así. Drain, gate, que es la compuerta, y el source. En español se le dice drenaje, fuente y compuerta, es decir, se le dicen de diferentes maneras, pero para nuestro caso yo las voy a llamar como se nombran tal cual en el inglés. Es decir, una vez que nosotros polaricemos, ¿sí? La compuerta, vamos a tener conducción, es decir, hace exactamente lo mismo que un transistor bipolar, sino que pues ya vamos a analizar sus diferentes características y particularidades de este tipo de transistores. Entonces, como ya les dije, una de las más importantes es la velocidad a la cual él internamente puede conmutar, que son a muy altas frecuencias. Entonces, este es como el plus, el valor más fuerte que tiene este tipo de transistores. Bueno, Ingeniero, una pregunta. señor. ¿La velocidad de respuesta del transistor depende de algún dato en específico? Me refiero si a mayor tensión, más rápido Sí, sí, o es un ya, dato. ya voy a hablar de eso. Entonces, precisamente la velocidad de respuesta de este tipo de transistores es directamente proporcional a esta característica de frecuencia de conmutación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Generalmente en los transistores la velocidad de respuesta está dada en el consumo, ¿sí? De corriente necesaria para que se active, ya sea en el gate, en el caso de los transistores de efecto de campo, o en la base, en el caso de los transistores bipolares. Entonces, ¿qué tanta corriente es necesaria? Entonces, como estos semiconductores pueden manejar entre drain y source muy altas cantidades de voltaje y de corriente, pero en la base ellos necesitan muy, pero muy poca corriente, ¿sí? Entonces, el hecho de que necesiten tan poca corriente va a dar a entender que la respuesta del transistor va a ser muy veloz. Es decir, entre más corriente y voltaje necesite la base o el gate del transistor que ustedes estén trabajando, eso indicará que la respuesta va a ser mayor. Es decir, entre mejor tiempo de respuesta tenga un transistor, es inversamente proporcional al voltaje a la corriente que necesite tanto en su base o como en su gate, en este caso, de este MOSFET. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Es decir, estos lo que son los MOSFET y los IGBT que vamos a manejar hoy en comparación a los tiristores que ya hemos trabajado en este curso, tienen una mejor respuesta, es decir, su tiempo de conmutación de activación y desactivación va a ser mucho más eficiente en términos de tiempo, pero digamos que para las aplicaciones que nosotros hemos trabajado, pues este tiempo, digamos, pues que es como por diferencia de milisegundos, pero ya en el detalle, en las aplicaciones que vamos a trabajar ahora, en el caso de hoy el inversor, vamos a darnos cuenta que esa propiedad de la velocidad de respuesta y su eficiencia de conmutación nos van a permitir manejar otro tipo de aplicaciones. Como les decía, ya con lo que vamos a trabajar más adelante de conversión de energía, estos dos tipos de transistores son los ideales para toda esta parte. Bueno, entonces continuemos. La entrada de un MOSFET, es decir, en relación al voltaje, o sea, debemos garantizar un voltaje entre compuerta y source. Esta es la salida del drain, entonces vamos a tener la relación. Lo que quiere decir ahí es que entonces el voltaje y la corriente necesaria para activar el gate está dado por el voltaje gate source, ¿sí? Y la corriente máxima que puede tolerar va a estar dada por la corriente entre drain y source. Entonces, estas son las cuatro principales características. Entonces, la corriente entre drain y source
¿sí? Y el voltaje entre gate y source. Entonces vamos a proceder a ver la gráfica. Entonces, aquí lo que les decía, para diferenciar el MOSFET tipo canal N, entonces ya sabemos, entra en la flecha y el diodo pues va de source a drain, el diodo Zener. Mientras que en un MOSFET de canal P, entonces tenemos que vamos a tener el diodo Zener dirigiendo del ánodo y el cátodo. El ánodo está polarizado a drain y el cátodo a source. Y la flecha, al igual que los bipolares PNP, la flecha sale del source. Claro está aquí para que aprendan a identificar. Claro está ahí, muchachos. Señor. Listo. Uy, por allá quien acaba de despertar. Bueno, entonces los MOSFETs, al igual que los transistores bipolares, manejan diferentes tipos de estados, o no sé ustedes cómo lo hayan llamado cuando trabajaron su electrónica analógica, es decir, tres regiones de operación. Entonces, al igual que los bipolares, entonces aquí nosotros vamos a tener esas tres regiones de operación, de corte, saturación y de conducción. ¿Sí se acuerdan de eso, de su electrónica analógica básica? Sí, señor. Entonces, recuerden que cuando hablamos de corte significa que el gate o la base del transistor no está debidamente polarizado, es decir, que si miramos los transistores como un switch, en este caso el MOSFET si no está debidamente polarizado en su gate, está en su zona de corte, es decir, no está haciendo nada, no hay conducción entre drain y source. Mientras que en la zona de saturación, entonces es ya cuando se comienza a polarizar el gate y digamos que comienza a abrirse el canal, por eso es que se llama de canal N o canal P. Internamente se comienza a abrir el canal para que haya conducción entre drain y source. Y finalmente ya la zona de saturación, ¿sí? Que ya sabemos que el canal está totalmente abierto internamente en el MOSFET. ¿Qué quiere decir? Que en el canal permite la total conducción entre drain y source. Entonces, para esta parte, digamos que no quiero demorarme mucho en esto porque lo importante es la parte de las aplicaciones. Entonces, aquí vamos a ver dos gráficas. Entonces, observemos que siempre, al igual que en los transistores bipolares, entonces aquí tenemos voltaje entre drain y source, ¿sí? Observen que esto también es análogo a todo eso que ustedes trabajaron en electrónica analógica de transistores bipolares. Aquí ustedes en transistores bipolares veían que voltaje entre qué, entre base y qué, base y emisor y la corriente aquí sería el colector. En el caso de los MOSFETs o de toda la familia de los FETs, nosotros acá vamos a tener es en que en esta gráfica vamos a graficar que voltaje entre drain y source y aquí tenemos la corriente del drain. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que ustedes también en un punto manejaron esta gráfica? ¿Sí se acuerdan o no, muchachos? Yo no les voy a preguntar nada de eso, sino es ahí tratando de recordar poco a poco eso que ya han ido trabajando. Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué quería decir? Ya saben que aquí, en este caso, acá vamos a tener que aquí en esta gráfica, en este caso, aquí está el transistor en qué, en su zona de qué, de corte, es decir, no está funcionando como un interruptor abierto. Mientras que ya en esta región, aquí tenemos la zona de saturación, ¿sí? O zona de conducción, no sé cómo ustedes lo llaman. Entonces observemos que este tipo de transistores, lo que me interesa acá es que ustedes vean que en esta parte, perdón, aquí trato de utilizar una herramienta. No está pasando nada, pero Espérame, perdón, aquí un momentico. Sí, ya ven el cursor ahí con un color rojo. Sí, señor. Ah, listo, bueno. Entonces, lo que quiero que entiendan es que aquí tenemos
tenemos todas las tres regiones. ¿Se acuerdan cómo eran el nombre de las tres regiones? Corte, saturación y... Nada, ¿cierto? ¿Cómo, señor? Aló. No, nada, profe, no, nada, no pasa nada. Están allá hablando. Bueno, no se me distraigan, por favor. Entonces, en el caso de nosotros, nos interesa son las dos principales, distinguir las dos principales regiones. Corte, saturación, ya cuando está conduciendo. Entonces, observemos que en el caso de los MOSFETs, lo que quiero que interpreten bien de esta gráfica es que ellos, esperen que acá, a ver si logro. Ya. Entonces, observemos aquí que en el eje X tenemos el voltaje entre drain y source y en el eje Y tenemos la corriente del drain en amperios. Entonces, observen que ella es capaz de a muy bajo voltaje manejar muy altas corrientes. Y observemos que, por ejemplo, en esta escala de 0 a 50, supongamos que aquí es 10, que ya, por ejemplo, sobre 10 voltios, en teoría, según esta gráfica, ya podríamos manejar corrientes de hasta aproximadamente 25 voltios, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero que entiendan es que tenemos, de igual manera que en los transistores bipolares, las tres regiones de operación de este transistor. Entonces, ahora vamos a ver únicamente esta gráfica. El voltaje de compuerta, ¿qué quiere decir? Esta gráfica es muy importante para tener en cuenta cuál es el voltaje necesario en la compuerta para que entre drain y source haya conducción, o sea, haya cortocircuito de manera interna. ¿Qué quiere decir? Que con este voltaje compuerta nosotros vamos a ensanchar el canal del MOSFET de tal manera que va a poder circular la corriente. Entonces observemos que aquí tenemos una gráfica exponencial. Perdón, aquí que se me presentó un problema. Tenemos una gráfica exponencial creciente en la cual, ¿qué creen que indique aquí que nuestra gráfica, que nuestro voltaje en el gate esté en 4 y de ahí en adelante comienza a crecer exponencialmente? Bueno, es que hoy están tan participativos que estoy preocupado. Les cayó mal la Semana Santa, muchachos. Entonces, para que no se me duerman. Entonces, sencillamente, la gran mayoría de MOSFETs, no me estoy refiriendo a todos, estoy hablando de la gran mayoría. La gran mayoría de MOSFETs en su compuerta necesitan más o menos alrededor de más de 4 voltios. Por eso dice acá en la gráfica que de 4 en adelante observen que si comenzamos a incrementar el voltaje de manera exponencial, observemos que de igual manera la corriente en el drain puede aumentar también de manera exponencial, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? O sea, yo insisto mucho con la analogía con los transistores bipolares para que tengamos ese punto de referencia, que ustedes me entiendan de mejor manera. Entonces, al igual que pasa en los transistores bipolares, ¿cuál era el voltaje o cuál es el voltaje clásico que ustedes deben suministrar en un transistor bipolar en la base para que comience a conducir el transistor? Cero siete voltios. Sí, exacto. O sea, acuérdense que era 0,6, 0,7, de acuerdo a que si era de silicio, que si era de germanio. Entonces, aquí aplica es esta regla, que es aproximadamente de 4 voltios, ya sea de canal N o ya sea de canal P. Entonces, desde 4 voltios en el gate, ya nuestro transistor va a comenzar a conducir. Entonces, pero observen aquí el fuerte también de estos transistores, es la corriente que puede circular en solamente en el drain, o sea, o de drain al source. Entonces podemos manejar, al igual que en los tilistores, muy altas corrientes. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta Sí, ahí? señor. Bueno, muchachos, entonces
Digamos que esto es como lo más importante en relación a los MOSFETs. Ya ahorita con la aplicación que vamos a trabajar, se van a dar cuenta que es básicamente eso. Entonces, para que hoy nos rinda más el tiempo, entonces, digamos que les voy a dejar a manera de consulta lo del IGBT, pero voy a dar una explicación muy rápida. Entonces, los IGBTs también están integrando la familia de todo lo que son los transistores de efecto de campo, es decir, los FETs. En este caso, tenemos un transistor bipolar de compuerta aislada. Eso es lo que traducen las iniciales de IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor, que quiere decir transistor bipolar de compuerta aislada. Una de las principales diferencias en relación a los MOSFETs es que la compuerta con este tipo de transistores es que su compuerta está realmente más aislada físicamente. ¿Qué quiere decir? Que internamente está compuesto de aleaciones de material P y de material N, las cuales le permiten aislarlas aún más. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden soportar mayores voltajes y mayores corrientes, pero funciona exactamente igual que un MOSFET o que un transistor convencional. Por eso todos ellos son de las familias de los transistores, sino que cada una de estas familias tiene como sus características principales. ¿Por qué estamos hablando hoy de los MOSFETs y de los IGBTs? Porque son de los transistores de potencia en los cuales su principal ventaja, como ya lo he mencionado, es la velocidad a la cual pueden conmutar. En relación a los tiristores, pues manejan mucha menos potencia, pero ellos son más veloces, por decirlo así. Es decir, nosotros ponemos los podemos poner a activar de manera mucho más rápida, pues a mayor frecuencia. Entonces observemos aquí cómo es el símbolo. La verdad, yo con estos IGBT sí he tenido problemas de identificar de manera fácil cómo es el símbolo. Si se dan cuenta que tenemos aquí un híbrido entre lo que sería las terminales de un transistor bipolar con un transistor de efecto de campo. Entonces observemos que aquí tenemos los terminales de conducción del transistor, que en este caso se llaman como se llaman en un transistor bipolar. Tenemos colector y emisor. Mientras que por parte de los transistores de efecto de campo, quien va a activar la conducción entre colector y emisor en un IGBT, aquí vamos a tener que se llama es gate. A eso hago referencia con que pues este es como un híbrido entre FET y BJT. ¿Claro está ahí? O sea, ingeniero, una pregunta, ¿sé que aquí el gainer funcionaría como un interruptor? Sí, sí, o sea, digamos que los usos, o sea, en lo que es la electrónica de potencia, muchachos, y la electrónica industrial, todo lo que trabajemos en relación a transistores siempre se van a usar es como que, como interruptores. Ya con lo que vamos a trabajar hoy se van a dar cuenta de este tipo de aplicación. Ya hay otra, ya saben que hay diferentes familias de transistores que se utilizan es para amplificación de señal, para filtrado y demás. Todo lo que nosotros hagamos con cualquier tipo de transistor de electrónica de potencia, con tiristores, con MOSFETs, con IGBTs, con GTOs, que son los otros que vamos a ver, todos, absolutamente todos los vamos a utilizar es como switches o como interruptores. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Y realmente en la electrónica de potencia, todo este tipo de transistores se utiliza es única y exclusivamente eso, ¿sí? Ya cuando estemos trabajando en electrónica industrial, los convertidores se van a dar cuenta realmente del uso que vamos a hacer tanto con IGBTs y con MOSFETs principalmente. Bueno, claro que sí pasa en esta materia, si no, graves. Bueno. Entonces, el IGBT, como les digo, les decía, funciona de manera muy parecida a un MOSFET, tiene la particularidad de poder conmutar
a muy altas frecuencias, a muy altas velocidades, con un rango relativamente alto de manejo de potencia entre colector y emisor. No tan alto como los tiristores, pero sí, digamos, de manera considerable. Entonces, los IGBTs, entonces, de igual manera que los MOSFETs, entonces tenemos IGBTs de canal N, en el cual, pues, la principal característica es que del colector la flecha entra al gate y esta flecha sale del emisor. Para el tipo de canal N, entonces, canal P, entonces aquí del colector la flecha sale y del emisor la flecha entra. Si se dan cuenta que es lo contrario del canal N al canal P. Yo la verdad, las principales aplicaciones que he utilizado son con canal N, pero comercialmente encontramos de todo tipo de estos transistores. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí o no? Entonces, aquí en esta gráfica nos va a mostrar de igual manera la relación de las regiones de operación de este transistor. Entonces, aquí observemos, vemos el voltaje colector-emisor. Entonces observemos que a muy bajos voltajes de igual manera podemos manejar inclusive mayores corrientes en relación al MOSFET. Entonces ya sabemos que toda esta zona que tenemos aquí, la zona de corte de nuestro IGBT, y aquí ya pues son los puntos de saturación en el cual el canal está totalmente abierto y hay conducción entre colector y emisor. Entonces aquí observamos para diferentes voltajes la relación de corriente que podemos manejar. Si se dan cuenta, entonces, en este caso, observemos, a 2 voltios podemos observar que nuestro transistor, en este caso, podemos ya comenzar a conducir a muy bajos voltajes, muy altas corrientes. ¿Claro está ahí? Muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces, ojo con esta gráfica que esto, digamos, para ya en su vida profesional, si es que llegan a trabajar algo en el área puntualmente de todo lo que es electrónica de potencia, esta gráfica es para mí la más importante como para uno determinar cuáles son como los diferentes campos de acción de todo esto relacionado a los transistores de potencia. Entonces, si ustedes ven acá, podemos observar que tenemos lo que son tiristores, GTOs, que esto no los hemos visto, esto los vamos a ver más adelante, y tenemos los IGBT y los MOSFETs. Entonces, observemos aquí en el eje X, en este caso tenemos frecuencia de conmutación o las frecuencias en las cuales ellos pueden trabajar, ¿sí? Versus eje Y que tenemos la potencia que pueden convertir o la potencia que ellos pueden manejar en megavatios. Ojo, porque estamos hablando de megavatios. Entonces, yo no sé si alcanza a ser claro en esta gráfica que tenemos. Entonces, por ejemplo, comencemos por los que estuvimos trabajando desde inicio de semestre. Toda la familia de tiristores. Entonces, la familia de tiristores va a estar dada es por esta línea gris claro, que aquí la estoy tratando de resaltar. Entonces, observemos, los tiristores pueden manejar hasta aproximadamente 1000 megavatios, es decir, 1 teravatio, ¿cierto? O sea, muy, pero muy altas potencias. Pero como vemos en esta parte, su debilidad es a la frecuencia a la cual puede conmutar, ¿sí? Es decir, qué tanto podemos activar y desactivar en relación al tiempo nuestros tiristores. Entonces, ¿aquí qué frecuencia tenemos? ¿Escuchan? 100 Hz. Es decir, 100 Hz. Pues digamos que en la actualidad hay tiristores que alcanzan a llegar casi hasta este rango. Es decir, ya con el paso del tiempo, por ejemplo, esas dos familias de tiristores que ustedes estuvieron manejando,
ya con lo que alcancé a ver en los datasheets, ellos pueden conmutar ya hasta aproximadamente 1 kHz, ¿sí? Pero como vemos aquí en esta gráfica, efectivamente, en la teoría no pueden superar los 100 Hz, es decir, que podemos conmutarlos muy, pero muy lentamente, pero digamos que aquí en estos transistores de potencia, lo que debemos es ver sus pros y sus contras. Aquí el contra de los tiristores, pues es la frecuencia a la cual puede conmutar, pero su pro o su valor agregado es la potencia que podemos manejar, por ejemplo, ya con un SSR, con un DIAC, con un TRIAC, en fin. Entonces vemos que las potencias que pueden manejar los tiristores son muy altas. Y pasemos ahora, digamos, al caso contrario, los MOSFETs, que en este caso observemos aquí con esta curva, que nos indica que ellos pueden manejar hasta aproximadamente 0.01 megavatios, ¿sí? Es decir, podemos estar manejando en el orden de aproximadamente los 10 kilovatios, ¿sí? 10 kilovatios máximo de un MOSFET, pero digamos que para las... Continuamos entonces con la explicación de la gráfica de los diferentes transistores. ¿Sí había quedado claro lo que había explicado de los tiristores? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ya se dieron cuenta que interpretar la gráfica no es tan complejo, ¿cierto? Entonces, como les decía, en los MOSFETs tenemos la particularidad de casi poder conmutarlos hasta 1 MHz, ¿sí? Pero desafortunadamente lo que sacrificamos con este tipo de transistores es la potencia, pero digamos que tener aproximadamente más de 100 kilovatios pues, de manejo de carga en un MOSFET, pues es una gran ventaja. Entonces, claro con esta todo claro con esta gráfica, muchachos. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces observemos que aquí en el caso de los IGBTs, pues pueden manejar inclusive hasta 1 MHz, pero en el caso de ellos, digamos que las frecuencias máximas a las cuales pueden conmutar está en el orden de los 10 kHz. Entonces, pues es como la principal desventaja, pero de igual manera podemos conmutarlas a muy, pero muy altas frecuencias. ¿Listo? ¿Claro hasta acá, muchachos, o no? Bueno, como les decía, sencillamente con este apartado, yo lo que quería era que retomáramos de manera muy general lo que es MOSFETs e IGBTs. No me pongo a ahondar mucho en la parte de que, por ejemplo, de las fórmulas y demás, porque para lo que se va a trabajar en electrónica industrial, pues ya se mirará un poco más a fondo todo lo relacionado a los cálculos matemáticos para MOSFETs e IGBTs. Por ahora, para mí, para lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, me interesa es que tengamos presente estos valores que estaba comentando previamente, tanto para IGBTs como para MOSFETs, las frecuencias a las cuales ellos pueden conmutar, ¿listo? Y los niveles de potencia que estos transistores nos pueden ofrecer. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco en relación. Espérenme aquí un momento. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, señor. Ah, listo, listo, qué pena con ustedes. Entonces, ya lo que voy a pasar a explicar a continuación es lo relacionado a una de las principales aplicaciones en las cuales se utilizan tanto MOSFETs como IGBTs. Entonces, en este caso, vamos a pasar a hablar de los inversores. Entonces, básicamente, para no alargarme tanto el día de hoy, entonces, los inversores sencillamente son sistemas de conversión de energía, los cuales nos permiten transformar DC
como podemos ver aquí en esta gráfica, de DC a AC. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Una configuración de puentes, ya sea de IGBTs o de MOSFETs, en los cuales vamos a tener conectada una carga, ¿sí? Una carga la cual vamos a alimentar con una fuente DC y en nuestra carga como tal vamos a tener voltaje y corriente en AC. Por eso les había preguntado que si habían trabajado algo de inversores. ¿Si habían trabajado algo o no? Ya para los que llegaron. Bueno, No, señor. creo que nadie ha llegado. Entonces, mucho ojo con eso. En la electrónica de potencia, uno de los campos más importantes que se maneja es todo lo de conversión de energía. Entonces, por eso he insistido tanto con eso. La principal función de la electrónica de potencia dentro de todo lo que es la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica inclusive es única y exclusivamente todo lo relacionado a conversión de energía, convertir la energía, en este caso, de DC pasar a AC, ¿sí? Por ejemplo, más adelante vamos a trabajar para otro tipo de conversión de energía, lo que es DC a DC, de AC a AC, o de AC a DC, que creo que eso ya lo trabajaron algo, que esos son los famosos rectificadores. En este caso, vamos a trabajar es que los inversores, vuelvo y repito, de DC vamos a obtener AC. Entonces aquí de entrada vamos a ver que la configuración de estos circuitos básicamente son sistemas de puentes de diferentes tipos de transistores de potencia. En este caso aquí observamos una gráfica en lo cual tenemos un inversor de medio puente y aquí tenemos un inversor de puente completo. Entonces, el inversor de medio puente tenemos una característica que tenemos dos semiconductores de potencia, los cuales van a comenzar a conmutar los 50 voltios que en este caso tenemos de estas dos fuentes, ¿sí? Pero observen la ventaja de este inversor es que únicamente utiliza dos semiconductores de potencia como interruptores, pero a su vez necesita dos fuentes de energía o dos fuentes de C. Mientras que para el inversor de puente completo, nosotros manejamos que cuatro semiconductores de potencia y únicamente una fuente de C. Entonces, observemos que aquí la carga se representa como una resistencia. ¿Claro hasta acá? Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí la parte teórica. La corriente alterna es la que más se utiliza a nivel industrial, comercial y residencial para diferentes tipos de necesidades. Pero la gran aplicación o la gran desventaja que se tiene con la energía AC es que no se puede almacenar. Eso es lo que se ha logrado o lo que una de las principales desventajas que tenemos con la AC en la actualidad. No quiere decir que en un futuro se logre almacenar energía AC. Todo lo que sea en relación a energía eléctrica se puede almacenar únicamente es en forma en DC. Claro, está ahí. Eso ustedes ya lo sabían, pero cabe acotar eso. Entonces, una de las principales aplicaciones de la electrónica de potencia, ¿sí? Es convertir esa energía AC en DC, ya sea para qué, para que se pueda almacenar o para que se pueda suplir otro tipo de necesidades. Entonces, estos puentes de estos inversores se utilizan, como les decía, es para convertir AC en DC. Y pues con esta energía en DC, generalmente se utilizan para almacenarse la energía en baterías o en supercapacitores. Pero ojo, ahora debemos tener en cuenta aquí, entonces, una vez que nosotros tengamos, perdón,
almacenada nuestra energía, perdón, en nuestras baterías o banco de condensadores o supercondensadores, pues lo más probable es que necesitemos pasar esa energía de C nuevamente a AC. Entonces, los convertidores que se utilizan para convertir DC a AC se llaman los inversores. Ya vimos las dos principales tipologías, de medio puente y de puente completo. Entonces, como les decía acá, ¿qué es lo que vamos a tener con un inversor de medio puente? Entonces, con estas dos fuentes, entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca que se comience a conmutar los MOSFETs, en este caso, de tal manera que la carga va a estar recibiendo 50 voltios, ¿sí? En este caso, vamos a estar recibiendo 50 voltios en este sentido, ¿sí? Y 50 voltios en este sentido. ¿Qué va a implicar esto? Entonces, si nosotros observamos la polaridad de las baterías, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. En este caso, cuando yo activo este MOSFET, ¿sí? Debo garantizar que este otro MOSFET no va a estar activo. Entonces, aquí ellos se van a ir intercalando. Debe haber una sincronía entre la activación y la desactivación de los MOSFETs. Entonces, si MOSFET 1 está activo, este debe estar inactivo. Cuando este está activo, observemos que tenemos los 50 voltios, ¿sí? Circulando de esta manera, ¿cierto? O sea, tenemos 50 voltios que entran acá al drain, pasan al source y en la carga queda así. Entonces, observemos que en este caso, acá, espérenme a ver que es que yo soy nuevo en todas estas herramientas. Entonces, observemos la polaridad. ¿Sí observaron aquí donde puse mi... ¿Se alcanzaron a ver dónde puse el más? Sí, señor. Entonces, aquí tengo, según lo que les acabo de indicar, entra por aquí positivo y por este lado, entonces se cierra el circuito con negativo, ¿cierto? Esperen a ver si me lo toman. Ahí. Ténganme paciencia que es que soy nuevo con todo esto, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, vamos a tener la circulación de energía en este sentido, de más y menos, según en nuestra carga, cuando este MOSFET está activo y cuando este está inactivo. Listo. ¿Cuál es lo siguiente que se debe hacer? Entonces, ahora vamos a cambiar la conmutación de los MOSFETs. ¿Qué quiere decir? Este va a estar aquí, ¿qué? Este va a estar off, apagado, y este va a estar on, encendido. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, ¿qué quiere decir? Por acá no va a haber flujo de energía porque este MOSFET está como un circuito abierto. Y ahora tenemos que el MOSFET 2 está encendido, entonces vamos a tener circulación de energía en este sentido, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, perdona un momento, en este caso, por este lado de la carga vamos a tener que entra el polo positivo, es decir, los más 50 voltios, mientras que por este lado que entran. Ya este queda en cortocircuito, entonces aquí nuestra carga queda de esta manera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean según la explicación que les estoy dando? Cuando el MOSFET 1 está en ON, vamos a tener que nuestra carga tiene polaridad de más a menos, ¿sí? Y cuando está activo el MOSFET 2, tenemos que nuestra carga está polarizada en sentido contrario que el anterior. Ahora tenemos aquí más y aquí menos. ¿Claro está ahí? Sí, señor. Entonces, lo que quiero que interpreten aquí es que estamos cambiando la polaridad del voltaje que
está ingresando en la carga. Si se dan cuenta, en un momento va a ser así y en otro momento va a ser así, ¿cierto? De más a menos y en el otro instante de más a menos. Es decir, se invierte. Si se dan cuenta que aquí respectivamente se están invirtiendo la polaridad de las fuentes que están llegando a mi carga. Entonces, como ustedes pueden ver, entonces esta variación de la polaridad de la fuente en mi carga me está representando un cambio de estado. Entonces, aquí inicialmente vamos a tener que de más a menos vamos a tener que más 50 voltios, ¿cierto? Desde este punto de vista, de acá de derecha a izquierda. Y ya en el instante en que garantizo esta condición, entonces si lo sigo viendo de derecha a izquierda, como tengo la polarización de la fuente. Ahora es de menos a más, ¿cierto? Entonces si se dan cuenta ustedes que aquí lo que estamos haciendo es variar la, la polaridad de la fuente. Entonces a esto lo vamos a asociar como una señal ya no de C sino AC, pero obviamente aquí pues tenemos una señal AC, pero que cambia de más a menos y después de menos a más. ¿Claro hasta ahí? Sí, ingeniero, tiene una pregunta. Señor. Pues bueno, llegando, digamos, esto a los casos reales, hablando de los paneles solares, sabemos que un panel solar suministra por lo menos entre 12 y 24 voltios. Y a la salida obtenemos 150 voltios de alterna. Bueno, pasando por el inversor, ¿no? Entonces, supongo que en este circuito tiene que ir una parte que amplifica la tensión, ¿no? Ya, sí, señor. O sea, por favor, no se me adelanten a todo eso, pero sí, efectivamente, aquí en la teoría, según este circuito, lo que tenemos es que en teoría tenemos, en este caso, tenemos una variación de 50 voltios positivos en un instante y de menos 50 voltios en el segundo instante, ¿sí? Ya obviamente los inversores en la vida real, pues eso es lo que vamos a hacer ahorita en la simulación. Entonces, por ejemplo, vamos a armar perdón, nuestro puente inversor de onda completa, que ya, o sea, en el que vamos a simular ahorita es así, y ya les voy a decir qué más elementos adicionales se necesitan. Pero en la realidad, después, por ejemplo, se asocian a transformadores, a filtros y demás, pues para al transformador, ¿qué es lo que nos va a ayudar a hacer? Aumentar el valor en AC del voltaje que tengamos en nuestra carga. Y los filtros nos van a ayudar ¿a qué? A eliminar ruido y señales no deseadas en la forma de onda de nuestra señal AC. Entonces ya eso lo vamos a seguir hablando ahorita más adelante. Bueno, entonces ténganme ahora paciencia porque necesito ver ahora cómo borro esto. Allá. Ya, listo. Entonces continuemos. En esta parte esto era lo del puente en AC. Entonces, ahora sí, lo que quiero que interpreten acá en esta gráfica. Entonces, observemos que aquí, ¿qué teníamos? Aquí estamos viendo el tren de pulsos de la secuencia de activación y desactivación, en este caso de los MOSFETs. Entonces, observemos que tenemos, esta es la gráfica para el MOSFET 1 y esta es para el MOSFET 2. Entonces, observen que aquí se están disparando, activando y desactivando de manera sincronizada. Es decir, ninguno de los dos puede estar conduciendo al tiempo. Es decir, mientras el MOSFET 1 está conduciendo en el primer semiciclo de mi señal AC, por llamarlo así, entonces el segundo está inactivo. ¿Sí se dan cuenta? Mientras este está aquí activo, este está inactivo. Y así se van intercalando. Aquí inactivo, MOSFET 1, aquí activo, MOSFET 2, y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Entonces, ahora para entenderlo mucho mejor, entonces tenemos aquí esta gráfica. Entonces observemos qué pasa aquí. En el modo 1, cuando el MOSFET 1 está activo, entonces observemos que tenemos lo que yo acabo de escribir. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos acá
tenemos acá que cuando este está conduciendo o activo y esté abierto, entonces circula los 50 voltios de más a menos. Y cuando abro MOSFET 1 y activo MOSFET 2, ya cambia la polaridad de la fuente en mi carga. Entonces tenemos ahora de menos a más. Listo. Ahora sí, el que vamos a trabajar nosotros y el que vamos a entrar a simular ahorita en PSIM. Entonces aquí ya tenemos un puente rectificador en el cual ya tenemos es un arreglo de 4 MOSFETs o de 4 IGBTs. Aquí nosotros podemos utilizar los que consideren pertinentes, sino que de igual manera debemos sincronizar los disparos de estos MOSFET. ¿Cuál es la principal ventaja? Entonces, la principal ventaja con respecto al inversor de media onda es que aquí nosotros con esta configuración podemos obtener aún un mayor voltaje de salida. Es decir, por ejemplo, aquí si teníamos 50 voltios, entonces si aquí trabajáramos 50 voltios, realmente el voltaje RMS de aquí va a ser mucho mayor en relación al de medio puente. Entonces, para que les quede claro, el de puente completo nos va a garantizar que vamos a obtener un mayor voltaje a la salida. ¿Claro hasta ahí? Sí, ¿Sí o señor. no? Bueno, entonces, observen aquí cómo están etiquetados o cómo se llaman a los MOSFETs, porque aquí se etiquetan de tal manera que cuando los comencemos a activar y desactivar de manera síncrona, entonces vamos a tener en relación los números. Entonces, ojo, MOSFET 1, MOSFET 2, MOSFET 3 y MOSFET 4. Entonces, ¿cómo va a ser la activación? Entonces, se van a activar de manera síncrona 1 y 2, mientras que 3 y 4 van a estar inactivos. Ojo, y así va a ser. Cuando estos estén encendidos, estos dos van a estar apagados. Y ya cuando estos pasen a estar apagados, estos van a estar activos. Va a ser lo mismo que trabajábamos acá, pero digamos ahora es de a pares de MOSFET. Entonces, con eso mismo vamos a lograr que de igual manera funcione la inversión de polaridad en este caso. Entonces, vamos a ver ahora aquí la gráfica. ¿Qué va a pasar cuando polarizamos el gate de MOSFET 1 y de MOSFET 2? Entonces, observemos el sentido de las flechas, el cual nos indica entonces por dónde va a fluir. Entonces, los 100 voltios van a ir por acá, ¿sí? Entonces, por acá también van a ir, ¿cierto? Pero como aquí está abierto, entonces no pasa nada. Lo mismo acá, llega acá y no pasa nada. Entonces, llega, pasa por la carga, como MOSFET 2 está cerrado, entonces continúa y cerramos el circuito. Entonces, si se dan cuenta, perdón, si se dan cuenta cómo es que está circulando, entonces, ojo, aquí tenemos de más a menos. Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando se invierte la conmutación de los MOSFETs? Ahora, cuando se abre 1 y 2 y se cierra 3 y 4. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que va a fluir el voltaje en este sentido. Entonces, no sé si alcanzan a ver en esta parte. Entonces, observen, en la carga. Primero teníamos aquí más menos 100 voltios, los 100 voltios de mi fuente. Más menos 100 voltios, ¿sí? Ahora, cuando conmutamos los otros dos MOSFETs, el 3 y el 4, nuestra carga, mirando de izquierda a derecha, entonces tenemos ahora es menos más 100 voltios. ¿Sí? Aquí se aplica los mismos periodos de conmutación, es decir, ojo porque cuando vayamos a hacer esto en la práctica, lo que más debemos tener cuidado es de saber disparar los MOSFETs de manera síncrona, es decir, en este caso 3 y 4 se tienen que disparar al mismo tiempo y garantizar que estos por nada del mundo vayan a estar conmutando, porque si no hay que, ¿qué pasaría si conmutamos todos al tiempo?
A ver, alguien que me dé una pista. ¿Está Brian o no? Pues las sumatorias serían 0, ¿no? No, ojo porque miren, si yo conmuto todos al tiempo, es decir, este está cerrado, este, todos cerrados, entonces, ojo porque aquí los 100 voltios que los pongo en qué? Cortocircuito, tanto por acá como por acá, ¿cierto? Sí, entonces pongo en corto todo, entonces es supremamente peligroso, entonces eso es lo que hay que hacer al momento de disparar. Ahorita en la simulación vamos a corroborar eso, entonces se observan que sencillamente estamos conmutando los pares de MOSFETs y invertimos la polaridad, más menos, menos más, entonces aquí inicialmente tiene más 100 voltios y después va a tener menos 100 voltios. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar esto a lo relacionado a la simulación. Entonces, espérenme aquí un momento. Ah, ya, acá. ¿Ya están pudiendo ver aquí PESIM? ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces aquí en PESIM lo que vamos a hacer nosotros es como tal armar todos estos circuitos. Yo ya les había dado un tutorial de PESIM, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar en este caso MOSFETs. Como les decía, entonces vamos a armar un inversor de puente completo con MOSFETs. Entonces voy a necesitar 4 MOSFETs para la implementación de mi inversor. Bueno, voy a dejarlos acá un poquito más separados. ¿Se alcanzan a ir a ver bien, relativamente bien ahí o no? Bueno, asumo que sí. Listo. Entonces, vamos a conectarlos tal cual como estábamos viendo en en la, en la explicación del documento anterior. Entonces, vamos a tomar también nuestra fuente AC, nuestra fuente DC, perdón. ¿Sí? Y vamos a proceder a polarizar de manera inicial todo lo relacionado a el puente de MOSFET. Entonces acá primero lo que voy a hacer es, voy acá a tratar de, bueno, ahí me disculpan si no me queda simétrico, pero es por cuestiones de tiempo. Entonces vamos a garantizar la conexión que estuvimos viendo en el diagrama de puente completo. Listo, aquí llevo entonces a estos aquí vamos a ponerles, recuerden que en este caso, este es M, bueno, voy a ponerle simplemente M1, perdón, creo que no me quiso, M1, para que veamos, M1, M2, M3, aquí que se visualice la etiqueta, y acá va a ser 4, o sea, para que sepamos cuál es el orden de conmutación de cada uno. ¿Este qué pasó? Ah, no le di visualizar. Listo. Entonces, lo mismo, MOSFET 1, MOSFET 2, 3 y 4. Listo. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es de manera inicial es conectar la fuente a cada uno de los extremos de mi puente de puente de MOSFET, perdón. Entonces, conecto acá en este caso mi fuente DC, ¿sí?
Y ahora procedo a conectar, en este caso, todo lo relacionado a la carga. Entonces voy a utilizar, así como se visualizaba en los diagramas, vamos a utilizar una resistencia, una carga resistiva. Entonces esa la colocamos en el medio del puente de Dios. Así. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces no se me duerman, que yo sé que a esta hora ya están con hambre y demás, pero tengan paciencia. Listo, aquí tenemos garantizado el circuito básico, pero aquí nos toca entrar a manejar lo más importante, que son los circuitos de control y de disparo de cada uno de mis MOSFETs. Entonces, aquí de paso les voy a enseñar pues qué vamos a utilizar. No sé si yo ya les había explicado el funcionamiento de este bloque, del gating block. Ya se lo habíamos trabajado, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar dos gating block, ¿sí? Lo voy a poner por acá, por acá. Entonces, este gating block, ¿sí? Entonces, por ejemplo, G1, ¿sí? G1 va a ser para activar MOSFET 1 y 2 y G2 va a ser para activar MOSFET 3 y 4, ¿sí? Pero entonces, como deben estar disparando en los mismos periodos, entonces voy a enseñarles aquí a usar las etiquetas, estas etiquetas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sencillamente, le vamos a poner, por ejemplo, M12. Mejor dicho, es como el nombre que ustedes, la etiqueta M12, simplemente es una referencia. Estas etiquetas nos sirven es para colegar diferentes terminales o para interconectar diferentes terminales sin que nosotros estemos cableando de un lado para otro. Entonces aquí yo no sé si sabían, antes de conectar los diferentes elementos, aquí en la YUD de PESIM, si le doy clic derecho, ahí lo voy rotando pues de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Sí? Entonces, la salida de mi gating block 1, yo sencillamente la voy a conectar a mi etiqueta M12, M12 en este caso. ¿Qué quiere decir? Que si yo vuelvo a crear una nueva etiqueta M2, todo lo que yo conecte a esta etiqueta M12 va a estar desconectada internamente al gating block 1. ¿Sí me entendieron ahí o no? Los escucho. Sí, señor. Vuelvo y repito. La etiqueta M2, mejor dicho, esto que acabé de hacer con la etiqueta M12 es como si yo hubiera tomado acá y hubiera cableado de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta el al gate del MOSFET 1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta que sencillamente es para ahorrarme conexiones. Entonces, ya sabemos que este gating block me va a activar MOSFET 1 y MOSFET 2. Entonces, hago lo mismo, tomo otra etiqueta, pues esa es la misma, y la voy a asociar acá a mi MOSFET número 2. ¿Claro hasta ahí? Entonces, este gating block es el que nos va a disparar MOSFET 2 y MOSFET 1. ¿Claro hasta ahí, muchachos? Sí, ingeniero. Listo, entonces ahora hago exactamente lo mismo con mi gating block, sí, sino que en este caso pues tengo que cambiarle el nombre de la etiqueta. Entonces en este caso sería eh, para MOSFET 3 y 4. Listo, entonces acá sencillamente pues vuelvo a hacer el mismo procedimiento que estuve haciendo para el MOSFET 1 y 2. Entonces conecto uno para el MOSFET 3 y otro para el MOSFET 4. Los conecto al gate de cada uno de mis MOSFET y listo.
Entonces, hasta ahí vamos bien, no se olvide. Puede ser que les funcione sin la tierra del circuito, pero ya saben que con este software es preferible que ustedes garanticen la puesta a tierra para su correcto funcionamiento. ¿Qué más elementos nos faltan? No se les olvide aquí en Simulate siempre colocar el Simulation Control, donde nosotros parametrizamos absolutamente todos los tiempos de simulación de nuestro circuito. Bueno, aquí, como esto va a conmutar tan rápido, entonces por ahora voy a dejarlo aquí de 1 milisegundo por ahora. ¿Listo? Bueno. Recordemos el funcionamiento del gating block de manera rápida. Entonces ya saben que aquí nosotros le vamos a dar es cuando se va a generar el pulso o la onda cuadrada que entra al semiconductor que yo quiera disparar. Entonces, recordemos que aquí yo selecciono la frecuencia a la cual voy a conmutar, el número de puntos, es decir, cuántos trenes de pulsos me va a hacer. En este caso tengo 2 trenes de pulso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a pasar de 0 a 1, si lo vemos desde el punto de vista de la lógica, de 0 a 1 en 0, y va a pasar de 1 a 0, ¿cuándo? En 180 grados. ¿Se acuerdan que aquí nosotros escribimos son los grados de 0 hasta 360 grados? ¿Qué quiere decir? Que con el Gating Block 1 yo voy a controlar es todo lo relacionado al semiciclo positivo, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? Vamos a ver la gráfica. ¿Claro hasta ahí o no, muchachos? Sí, ingeniero. Ahora, pues como con el G1, mire, con G1 yo estoy controlando el semiciclo positivo, entonces con el semiciclo negativo, entonces aquí yo sí tengo que editar, en este caso, pues aquí no va a ir de 0 a 180, sino aquí yo debo garantizarle que sea 181, ojo porque no puedo dejar los 180 grados como te estaba manejando con el Gating Block 1. Aquí sí debo darle solamente de 181 hasta 360 grados. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a activar de 0 a 180 grados M1 y M2 y de 181 grados hasta 360 grados M3 y M4. Bueno, ahora sí coloquemos, Ingeniero, una pregunta. señor. En cuanto a los grados del primer generador, ¿no debería empezar desde uno? Partiendo de que uno En termina este, en en este, 360 y el otro. en este caso, digamos, no hay problema. Pero si usted, o si lo quiere colocar así, se puede colocar. O aquí yo lo podía dejar desde 181 hasta 359. Pero digamos que digamos es cuando hay el cambio de fase de 180 a 181, pues en este caso yo prefiero hacerlo así. O sea, esta acotación va más es para la parte de la parte práctica que hay que hacer. Es decir, no hay que dejarlos conduciendo exactamente aquí, en el mismo grado de conducción, pero ya aquí en la simulación, inclusive, pues era para que se acordaran, pero si aquí yo dejo de 180 a 360, como de simulación no me va a generar ningún tipo de problema. Pero a lo que usted me decía, eso en la práctica real, eso sí hay que implementar, eso que hay que garantizarlo sí, o si no vamos a generar un corto tremendo. ¿Claro hasta ahí? Una vez que tenemos configurados los ángulos de disparo en nuestros gating blocks, entonces vamos a proceder a colocar toda la parte de instrumentación para verificar los rangos. Por ahora vamos a verificar únicamente los niveles de tensión de salida en nuestra carga. Entonces estoy colocando acá, este lo voy a llamar voltaje de salida, o out, y este Bin. ¿Listo? Entonces tengo acá
mis dos, ojo porque estamos conduciendo de 0 a 180 y de 181 a 360 grados. Entonces vamos a proceder a simular. Espérenme que acá me salió un error. Creo que aquí no está conectada esta. No conecté bien acá el voltímetro. Listo. Ahora sí, vamos a ver los dos voltímetros. Entonces, acá lo que quiero que vean inicialmente es que recuerden que acá nuestra... creo que no pueden ver la ventana de la simulación, ¿cierto? No, señor. No, disculpen, es que acá... Bueno, recuerden que tenemos ahí... Bueno, aquí sí toca que me tengan paciencia porque me toca estar habilitando lo que les voy a mostrar. Entonces, miren, en rojo tenemos el voltaje de entrada, que está aquí, ¿sí ven? Tenemos voltaje de entrada, los 100 voltios de la fuente, pero miremos, por favor, el voltaje de salida que tenemos. Entonces, si se dan cuenta que tenemos estas variaciones, es decir, que de una manera muy rudimentaria se observan que aquí ya estamos teniendo una señal AC, pero una AC pulsante. ¿Sí se dan cuenta? Entonces observemos acá que tenemos 100 voltios del semiciclo positivo y los menos 100 voltios del semiciclo negativo. ¿Se observan? Que esa señal DC de entrada ya la transformamos en una señal AC pulsante, pero con alto componente en DC. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces ahora lo que debemos entrar a manejar en nuestro circuito es sencillamente todo lo relacionado. Entonces aquí viene, o sea, ya se dieron cuenta cómo es básicamente es el circuito de potencia. Eso es todo lo relacionado al circuito de potencia que nosotros necesitamos. En este caso, pues que nos salen 100 voltios AC, pero muy pulsantes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es variar, es decir, entre mayor sea el PWM, la variación del PWM, entonces yo le voy a garantizar a mi señal AC que va a ser aún más AC, es decir, va a perder mucho su componente de C y va a tomar más forma en AC. Entonces acá vamos ahora a tomar 4 puntos, es decir, en este de 0 a 180 grados voy a activar y desactivar con un pulso y después nuevamente voy a hacer 2 conmutaciones en el semiciclo positivo. Entonces, por ejemplo, acá vamos a dejarlo más o menos por la mitad de la señal. Entonces, de 0 a 60, por ejemplo, voy a dejarlo. ¿Sí? Entonces, tenemos de 0 a 60 un flanco, ¿sí? De activación. Y después voy a dejarle, por ejemplo, uno más grande que es casi, bueno, aquí, perdón, voy a cambiarlo un poco más. De 0 a 80, es decir, de 0 grados a 80 grados, va a comenzar a conducir. Y después voy a dejarlo apagado más o menos de 80 grados hasta, supongamos, 100 grados, ¿sí? O sea, de 80 a 100 grados no va a conducir y ya nuevamente el MOSFET va a comenzar a conducir de 100 a 180 grados. ¿Claro hasta ahí? Por eso aquí yo puse 4 puntos, porque aquí en el switching points, la cantidad de grados que yo vaya a asignarle para que se dispare y se desactive mi MOSFET, yo lo debo indicar acá. ¿Claro hasta ahí? Ingeniero, una pregunta. Señor. ¿Importa que digamos, los grados no sean netamente proporcionales? No, pues digamos que, o sea, aquí los estoy poniendo así de manera no proporcional, pues a manera de ejemplo, pero obviamente pues la idea es que eso debe ser proporcional. ¿Claro está ahí?
Entonces señor. vamos a hacer lo mismo con el semiciclo negativo. Entonces, por ejemplo, de 181, no sé, denme sugerencias a 270, bueno, 250 voy a poner yo. Y por ejemplo, de 280 a 360, 4 puntos, ¿sí? Es decir, voy a tener dos señales cuadradas, ¿sí? En el semiciclo negativo. De 181 a 250 va a conducir. De 250 hasta 280 no me van a conducir mis MOSFET, pero de 280 hasta 360 nuevamente vuelven a conducir. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, ¿qué pasa con los demás que los escucho como ya con hambre? No bostecen, muchachos. Listo, vamos a simular. Digamos aquí, por la cantidad de periodos de muestra, no sé si alcanzan a ver acá que me cambió el programa automáticamente el tiempo de muestra, ¿sí? Es decir, me redujo el tiempo. Bueno, aquí le damos aceptar. Esperen, les comparto la gráfica de salida. ¿Se alcanzan a ver ya aquí la gráfica? Ahora sí. Entonces, observen que ya no tenemos como salida aquí de los 100 voltios, ya aquí totalmente, sino que aquí tenemos una variación. Aquí nosotros si seleccionamos este botón de voltaje RMS, entonces él acá nos va a sacar un promedio del voltaje RMS de salida. Entonces, aquí en teoría el voltaje de salida RMS entonces es de más o menos 92 voltios AC, pero es una señal AC que podríamos decirlo que tiene mucho componente en DC. Claro, hasta ahí sí se dan cuenta que poco a poco estamos formando acá nuestra señal AC. ¿Sí es claro hasta este punto? Sí. Listo. Entonces, como pueden observar ustedes, ya acá en el circuito ya nos toca entrar es a tomar más periodos de, o sea, más periodos de activación y desactivación. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo que voy a hacer ahora es tomar, por ejemplo, 8 puntos. Aquí yo ya tenía previamente preparado que iba a tomar 8. De igual manera, como me preguntaban ahorita, no los tengo, digamos, proporcionales, sino sencillamente, pues yo ahí traté de calcular mayores periodos de activación y desactivación. Entonces, por ejemplo, aquí comencé 0, 45, 46, mejor dicho, hasta 180. Tomé 8 puntos. Ahora, para el G2 voy a hacer exactamente lo mismo. Y voy a tomar 8 puntos y acá tengo mis 8 puntos. Entonces, en este caso tomé 181, 200, de 210 a 260. Este pues está relativamente un poco más proporcional al semiciclo positivo. Entonces voy a simular. Aquí pues me cambió el tiempo de muestra. Esperen, ya les comparto la gráfica de salida. Entonces se alcanzan a observar que entre mayor número de puntos de conmutación tengamos con nuestros MOSFETs, entonces no sé si alcanzan a observar que es relativamente, ya cada vez toma un mayor componente AC. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces, como aquí internamente ya sabemos que aquí por el PWM que nos está generando el gating block, acá hago un poquito aquí de zoom a esta parte. Entonces, des en cuenta que el objetivo realmente con este tipo de, con lo que debemos hacer con nuestro, con el gating block o con el PWM, es decir, lo que buscamos es que para que tenga un mayor
componente AC, entonces los primeros ciclos del PWM deben ser muy cortos. Si se dan cuenta que acá están de más cortos y aquí quedaron dos más grandes y aquí uno más corto. ¿Sí lo alcanzan a observar? Sí, señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí el componente ese, entonces, por ejemplo, aquí tenemos en esto que estoy señalando, indicando acá, aquí vamos a obtener, por ejemplo, el 10% del ciclo del trabajo del PWM asociado al MOSFET. ¿Qué quiere decir? Que si es el 10% de 50, ¿cuánto será que deja pasar acá? 5. Señor, 5. 5. Entonces vamos a suponer que acá, de esos 50 voltios, acá me va a dejar pasar 50, ¿sí? Ya, si aquí yo, por ejemplo, tengo, vamos a suponer que este es que supongamos que es el 40, el 30% del ciclo de trabajo. ¿Cuánto es el 30% de 50, más o menos? Más o menos 15. Sí, entonces des en cuenta que a medida que aumentamos el ciclo de trabajo, entonces vamos obteniendo mayor nivel de C. Claro, está ahí. Voy a suponer que aquí tenemos mayor número de ciclo de trabajo. Entonces, ojo porque la idea es que de tal manera tomar la cantidad necesaria de ciclos de trabajo, o sea, es decir, de menos a más, ¿sí? Es decir, la idea es que ustedes formen, perdón, aquí vuelvo a hacerlo, lo que quiero que me entiendan es que a mayor número de muestras que tomen con el PWM, entonces la idea es que poco a poco, por ejemplo, comiencen con el 5%, ¿sí? Después, ¿qué van a hacer? Van a tener que el 10%, el 15%, el 20%, 40%, hasta llegar hasta el 50%. ¿Sí se dan cuenta? Como estoy escribiendo ahí con la... ¿Sí alcanzan a ver las líneas que estoy graficando? Sí, ingeniero. Y de manera recíproca, la idea es hacer lo mismo. Ya después, por ejemplo, aquí tienen el 100% del ciclo de trabajo, después pasa 70, 60 y así sucesivamente. Si se dan cuenta que la idea es que ir formando, bueno, espérenme que acá con este no me sirve. La idea en este caso, ahí perdonarán el pulso de tan descoordinado que tengo, pero es en cuenta. Entonces, digamos aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Supongamos que en el gating block tienen que tomar 20 puntos y ya de ustedes depende, digamos, para el primero y el último. Entonces aquí ya sí debe ser recíproco. Para el primero y el último que toman. Tomamos, por ejemplo, el 5% o el 10% del ciclo del trabajo y así sucesivamente. Y si ya nosotros vamos a ver gráficamente el voltaje de salida, entonces vamos, si se dan cuenta que aquí ya poco a poco estamos formando nuestra señal AC. ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. Y pasa exactamente lo mismo con el semiciclo negativo. Entonces ustedes deben comenzar a tomar diferentes ciclos de trabajo, ¿sí? Hasta llegar al 100% y ya hacen el recíproco para que finalmente de igual manera tengan en esta parte eh, el semiciclo negativo, pero digamos asociado al gating block 2 y a los MOSFET que él está controlando. Entonces, des en cuenta que a mayor número de muestras que yo tenga con mi PWM, ¿sí? Con mis MOSFET, entonces cada vez la señal va a ser más de naturaleza AC. ¿Claro hasta ahí? No sé, alguien que me hable. Camila, ¿claro hasta ahí o no? Sí, señor. Pero no me responde ahora. Listo. Entonces, yo lo que quería era con eso. Entonces, aquí en esta parte voy a dejar hasta ahí. ¿Sí?
y volvamos a nuestro circuito. Entonces, des en cuenta que la clave está es en el gating block, como les decía previamente, es decir, el número de muestras y los ángulos. Es decir, recuerden que los ángulos que ustedes definan para el ciclo de disparo, pues ustedes lo pueden calcular directamente al ciclo de trabajo del PWM que ustedes vayan a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí yo para el 10% de los 100 voltios, que creo que es la fuente de los 100 voltios, entonces comienzo un ciclo de trabajo pequeño de, por ejemplo, el 10% que sería de 0 a 10 y así sucesivamente ir incrementando el valor. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno, por favor, ya saben, si hay alguna duda, por favor, me lo van a entender. Listo, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ya les hablé de todo lo relacionado a la etapa de potencia que tenemos acá, lo relacionado al control de disparo y de activación de mis MOSFETs. Ahora vamos a colocar una máquina eléctrica en la carga para que ésta pues me pueda representar, es decir, ya tenemos, o sea, en la práctica, qué pena si me estoy enredando, en la práctica, así como veíamos en la gráfica, realmente no van a salir 100 voltios así hace con tanto componente ese, sino que realmente eso van a ser, digamos, unos 10, unos 20 voltios AC. Entonces, una de las estrategias que se utilizan para aumentar este voltaje es la utilización de diferentes tipos de máquinas eléctricas. Entonces, para nuestro caso, vamos a utilizar un transformador. Yo sé que tal vez no, no he trabajado con ustedes mucho la teoría de transformadores, pero ya hay cierto tipo de explicaciones que yo ya les he dado a ustedes. Entonces, si vieron que saqué aquí un transformador monofásico, entonces aquí sencillamente lo que voy a hacer es conectar el transformador a la salida o donde tenía mi carga y ya lo que voy a hacer es conectar, ojo porque este es, en este caso, el secundario y el primario, que la manera normal de conectar los transformadores es del primario, que en este caso sería la entrada que iría a los 120 voltios de la red, y aquí ya tendríamos la salida, ya sea 24, 48 voltios, 12 voltios, no sé si se acuerdan de eso. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es conectarlo al revés. Aquí mi puente inversor voy a conectarlo como tal, acá al secundario de mi transformador. Y ya como tal, mi carga lo voy a conectar es aquí al primario de mi transformador. Entonces, por las propiedades del transformador. Entonces ya sabemos que un transformador es un arreglo de bobinas que generalmente es un arreglo grande de bobinas en el primario y un arreglo de bobinas más pequeño en comparación al primario. Entonces, en teoría, aquí lo que me va a hacer es, por las propiedades electromagnéticas del transformador, ese voltaje que tengo acá me lo va a incrementar de manera proporcional a la inductancia que tenga el primario. Entonces, vamos ahora a verificar el funcionamiento. Espérame aquí un momento. Voy a desconectar aquí el voltímetro y sencillamente lo voy a pasar acá para medir nuevamente el voltaje que yo tenga acá de salida de mi transformador. Listo, entonces tengo al primario, vuelvo y repito, tengo en el primario conectada mi carga resistiva en este caso,
y el voltímetro pues para ver aquí qué nos simula. Entonces, lo único que quiero que tengan en cuenta acá con el transformador es que aquí tenemos este NP y NS, es decir, el número de vueltas que trae el primario y el número de vueltas que trae el secundario. Esto sencillamente nos va a decir qué tipo de transformadores, es decir, si es un transformador elevador, si es un transformador reductor, que es el que utilizan más que todos ustedes ahí en sus casas, con los cargadores de sus computadores. Entonces, vamos a probar con una relación 1 a 1 para ver qué es lo que pasa. Entonces voy a simular, ya les comparto ya les comparto acá. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí de nuevo en esta gráfica? Bueno, alguien que me hable, que me diga. Que ¿Sí se está dan? dando la señal sinusoidal. Pues efectivamente tenemos una señal sinusoidal supremamente terrible, pero sí se dan cuenta que ya algo ya ha mejorado un poco más nuestra señal AC, ya no tiene tanto componente de C, pero digamos que ya tiene o se asocia un poco más una señal AC. ¿Listo? Bueno, entonces ya lo último que quiero que hagamos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a pasarlo esto a algo más real. Ya no vamos a trabajar nuestra fuente de C de 100 voltios, sino supongamos que tenemos una fuente de 12 voltios. ¿Sí? Entonces vamos a simular a ver qué es lo que pasa. Entonces, esperen, les comparto la gráfica. Entonces observen acá que como tal, aquí tengo mi voltaje de entrada que en teoría es de 12 voltios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa acá? Aquí esto ya nos está dando algo como más real. Entonces, es muy raro que en este tipo de inversores, la salida sea como tal mayor al voltaje de entrada. Aquí ya tenemos una señal AC, pero en el caso de nuestro inversor, no es que nos esté garantizando un voltaje mayor de salida, sino que sencillamente con la configuración de nuestro circuito, con 12 voltios de C de entrada, estamos obteniendo a la salida, observemos acá, un voltaje de más o menos 9.2 voltios, pero ya en AC. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Claro hasta ahí, muchachos, o no? Sí, pero no ¿Señor? pues más o menos, porque no se supone que ahí estaba el transformador trabajando, Sí, entonces sí. ¿por qué no está amplificando? Precisamente eso es lo que quiero compartirles a ustedes. Entonces, la relación del transformador que yo les estaba mostrando, ¿sí? Era de 1 a 1, ¿sí? Pero eso no, esos transformadores se utilizan es pero para cuestiones de amplificaciones de señales de radio. Para lo que es la relación de potencia, entonces, ya generalmente los transformadores, pues la relación del primario al secundario nunca es exactamente la misma. Ya en un transformador de naturaleza amplificadora o reductora, como los que ustedes utilizan, entonces, por ejemplo, vamos a tener una relación diferente. Entonces, por ejemplo, voy a colocar una relación aquí inicialmente de 15 a 30. ¿Qué quiere decir? Que en el este es la característica, por ejemplo, de un transformador elevador. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando yo cambio la relación a este tipo. Entonces, pero que es que aquí lo cansón es que me toca. Entonces, observemos acá que con esa pequeña relación, es decir, a lo que ya es realmente un transformador más asociado a la realidad. Entonces observemos, aquí de igual manera no alcanza a llegar a los 12 voltios, pero aquí se alcanza a observar
un pequeño pico que nos demuestra que efectivamente pues sí tiende a superar el voltaje. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo necesito sencillamente es cambiar la relación. Entonces, en este caso, yo entre más, esto es lo que pasa realmente con los transformadores. Ellos internamente, el número de vueltas de alambre que conforman sus bobinas, pues son muchísimas vueltas, ¿sí? Ya digamos algo así como lo que yo estoy aquí colocando en relación al primario y al secundario.